Muy buenas, estimados seguidores. Venimos con nuestras tertulias históricas y esta vez le toca el turno a los godos, a los visigodos, al reino visigodo de Toledo, que vamos a plantear como la cuna de la nación española, como el referente, como el arquetipo, como la añoranza que animó a la reconquista, que incluso hubo conquistadores que en él se reflejaron. Como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar contigo en estas charlas históricas que ya se han hecho casi que semanalmente, un, una cita, ¿no? Y que nuestros seguidores siempre están pendientes de esos temas que hablamos. Un saludo tanto para tus seguidores en tu página de Facebook y de YouTube y también a los seguidores de Venezuela Colonial que están tanto en Instagram como en Facebook y en otras plataformas. Y hoy sí, vamos a hablar de un tema interesantísimo, del que hace poco hubo una polémica, ¿no? Entre dos grandes historiadores muy conocidos en España, como lo son Pedro Insúa y Daniel Gómez Aragonés, que es un experto en este tema. Hace poco, pues ellos estaban debatiendo de que si el reino visigodo es el origen de la nación española. Y es un tema que es muy interesante y que da para mucho hablar. Así es. Bueno, Pedro Insúa, más que historiador, su especialidad es la filosofía. Uh -huh. Daniel Gómez Aragonés, de quien tengo la enorme suerte y el privilegio de ser amigo, sí es un historiador especialista, además en el reino visigodo. Yo recomiendo vivísimamente sus obras, porque él empezó con su obra El esplendor del reino visigodo de Toledo, luego con la invasión bizantina de Hispania, luego con los bárbaros en Hispania, luego, en fin, Daniel, toda su trayectoria está orientada a ese periodo visigótico, que son 3 siglos fundamentales, desde el siglo V hasta el siglo VIII, la descomposición del Imperio Romano de Occidente, la formación de una nueva realidad, y Daniel Gómez Aragonés, pues estamos hablando probablemente de uno de los mayores especialistas que tenemos hoy en día. Yo quiero recordar que le llevo un par de años, yo soy del 81, Daniel es del 83, o sea, fíjate tú si le queda por escribir, amigo Daniel. Entonces, es una polémica que viene de hace mucho y yo creo que es una polémica que solo existe en España en tanto y en cuanto a que, por ejemplo, cuando uno dice que el reino visigodo es, pues lo que hemos dicho, ¿no? Es el antepasado directo de ese proyecto español, que de hecho anima toda la reconquista, que incluso hay conquistadores que se sienten herederos de los godos. Uh -huh. Siempre hay alguien que en aras de una supuesta ultra objetividad, que no es tal, pero bueno, vamos a decirlo así, siempre te dicen, no, porque claro, la idea de nación es algo que surge en el siglo XVIII, en el siglo XIX, claro, finalmente, bueno, está bien. Pero entonces, ¿qué Sí, pasa? Que un pero hombre... eso sería más a lo que es un Estado moderno, ¿no? A lo que Exactamente, concebimos pero hoy en día. finalmente el siglo XIX no inventa el amor a la patria, el siglo XIX no inventa el reino. O sea, estamos hablando de realidades diferentes, pero en todo el mundo, no solo en España. Porque este debate no existe en Francia, por ejemplo. O sea, el francés ve al reino de los francos como un antepasado directo y no se hace, con perdón de la expresión, pajas mentales al respecto. Sin embargo, aquí, como tú bien dices, siempre estamos buscando las 3 patas al gato, ¿no? Siempre estamos, además, minando los vínculos de unidad histórico, cultural, etcétera, que tenemos, que son tan claros, ¿no? Como decía Ramiro Maeztu, el camino de la hispanidad no tiene pérdida posible. Es decir, España es una provincia del Imperio Romano de Occidente. En el siglo V ocurren una serie de desórdenes que ya venían anunciados de antes. El siglo V se materializa. Muchos de los bárbaros que entran federados con Roma toman el poder ante ese vacío de poder, ante ese descontento. Sabemos por algunos cronistas que la gente estaba descontenta perdón, por los impuestos, por las corrupciones, en fin, como pasa muchas veces con los procesos históricos, y en buena medida, pues la gente acepta el advenimiento de esas oleadas germánicas. Hay otros pueblos que no son germánicos, como son en la península ibérica, por ejemplo, entran los suevos, los visigodos, los visigodos y los vándalos que proceden del grupo goto escandinavo, ¿no?
Pero sin embargo también entran con ellos los alanos que proceden pues de las estepas rusas y de Irán, ¿no? Son un pueblo iranio y que ocupan toda la península. Los vándalos acaban pasando a África, que hay que recordar que el norte de África era una provincia romana y cristiana antes de la llegada de los árabes musulmanes, cosa que se suele olvidar. Parte del norte de África ya se gobernaba desde Hispania, de la época de los romanos, en fin, todos esos procesos lentos, complejos, como es la historia, ¿no? Sin embargo, pues hay una serie de, que muchas veces no son ni siquiera historiadores, porque se erigen en jueces supremos según ideologías del siglo XIX, ¿no? Y así juzgamos toda la historia según nuestro antojo ideológico. En fin, a mí me parece un absurdo. Con Daniel Gómez Aragonés también podemos citar, por ejemplo, a José Javier Esparza, que está haciendo un gran trabajo de divulgación histórica y también expone de ejemplo al reino visigodo como esa parte de que cuando los visigodos toman el poder, no sin traumas, no sin contradicciones, como todo en la vida, ¿no? Y especialmente a partir del tercer concilio de Toledo, a partir del año 589, cuando ya existe una realidad de muchos matrimonios entre godos y romanas, romanos y godas, porque es curioso, el gentilicio que acompaña a la población ibérica es romano, durante siglos. Incluso los árabes siglos después seguirán llamando a los cristianos los rumis, los rumíes, ¿no? Igual que los turcos, a los griegos y a los sirios que mantuvieron la religión cristiana le llamaban rum. O sea, el gentilicio romano, fíjate Emilio, que nos ha acompañado siglos, ¿no? Sí. Los árabes musulmanes decían que los cristianos del Levante hablaban la lengua al-rumilla, es decir, la lengua romana, los llamados mozárabes, los cristianos que mantuvieron su religión en el dominio musulmán en un principio y que también se reclamaban herederos de ese pasado visigótico, que mantuvieron la liturgia particular hispano-visigótica. Por tanto, estamos hablando de un acervo cultural de siglos y de un referente. Tercer concilio de Toledo en el año 589, cuando ya el rey Recaredo adopta el catolicismo, los godos, hay que decir que entran como arrianos, la mayoría del pueblo hispano-romano era religión católica. Los godos eran arrianos, Arrio era un obispo africano díscolo que negaba la Santísima Trinidad. Entonces, durante más de un siglo hubo muchas fricciones entre la minoría visigoda y la mayoría hispano-romana. Al romperse esa división religiosa, pues naturalmente el reino visigodo de Toledo constituye una unidad ya superior. Claro, hay que decir que también por un lado estaban los bizantinos. También. El Imperio Romano de Oriente, que tuvo dos siglos de presencia en España porque toma las Islas Baleares y toma Ceuta y parte del sur de la península, solo que ya a principios del siglo VII con el rey Godosuintila son expulsados, pero en Baleares y en Ceuta siguen estando. Entonces, eso es otra, la presencia romana se extiende más del periodo convencional, porque los romaioi, los romanos del Oriente, estuvieron acá. Y no solo que estuvieran físicamente, sino que los godos, tanto los de España como los de Italia, los visigodos son los godos españoles, los godos del oeste, los ostrogodos son los godos de Italia, pues tenían a los bizantinos como una fuente de legitimidad. Los bizantinos eran una especie de árbitros del Mediterráneo, una gran potencia, en fin. Todos esos 3 siglos tan complejos, creo que sí da una base para constituir un proyecto nacional que se rompe con la llegada del Islam en el año 711. No, y es así tal cual, ¿no? Es un desprecio hacia las monarquías germánicas lo que sucede en cuanto a poner en duda la herencia que se tienen de ellas, ¿no? Y todas estas surgen entre las cenizas del Imperio Romano de Occidente, como tú bien dices, ¿no? El hecho de tener un referente tan poderoso y simbólico como es Roma-Constantinopla, ¿no? Que por cierto, no estaría de más de señalar lo estrecha que era la franja controlada por el Imperio Romano de Oriente en Hispania, en aquella época, en aquel momento, ¿no? Y que había desde tiempos anteriores un contacto estrecho entre el Imperio Bizantino y este reino de Toledo, ¿no? O sea, iban mucho más allá del límite geográfico, tenían intercambios tanto culturales como sociales y religiosos, que es lo importante, ¿no? Porque tú bien señalas que los visigodos terminan adoptando la religión católica, ¿no?
San Isidoro de Sevilla, en su historia Goturum, dice a colación de la conquista de las últimas posiciones bizantinas en Hispania, ¿no? En el año 625 por parte del rey Godo Suintila, que lo acabas de nombrar, dice, Sí. alcanzó por su feliz éxito la gloria de un triunfo superior al de los demás reyes, ya que fue el primero que obtuvo el poder monárquico sobre toda la España peninsular, hecho que no se dio en ningún príncipe anterior. Aquí estamos viendo la importancia de estos reinos visigodos al unir una vez más toda la península ibérica, cosa que no se había visto desde la época de los romanos. O No, sea, aquí vemos la importancia tan clara de ellos. lo que tú dices es muy importante, los contactos continuos y fructíferos entre Toledo y Constantinopla, porque fueron dos foros de cultura en esa herencia del mundo romano, porque muchas veces se nos ha hecho ver, sobre todo por cierto sector, pues no sé si llamarlo islamófilo, maurófilo, no sé cómo, de que aquí la cultura solo la trajeron los árabes y de que antes fue un periodo oscuro, un periodo que mejor olvidar. No, 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 no. Toledo fue un faro de cultura durante los 3 siglos visigodos. Los visigodos eran un pueblo de raíz germánica muy romanizado, que en su larguísimo periplo, porque fíjate, un pueblo que parte del sur de Suecia, pasa por el Báltico, acaba llegando a Crimea, acaba pasando por la actual Rumanía, o sea, No, aquí... y en aquella época, sobre todo post-reconquista, los suecos y los españoles estaban orgullosos de ese pasado Así es, godo en aquel momento. O así sea, hay es. que tomarlo en cuenta, ¿no? De que nuestros antepasados estaban orgullosos de ese pasado godo, valga la redundancia. Así es. Esa historia le gusta a Daniel Gómez Aragonés, que tanto suecos como Uh-huh. españoles se declaran herederos de los godos. Pues claro, los godos son un pueblo que tiene un periplo enorme y acaban llegando al extremo occidente desde el sur de Suecia, pasando desde el Báltico hasta Crimea, adquiriendo muchas costumbres de los alanos y de los sármatas, de los pueblos de las estepas, incorporando a pueblos de la actual Rumanía, o sea, y finalmente, pues, uno de los pueblos federados de Roma. El ejército romano ya entra en una época que estaba muy descompuesto, necesitaba contratar muchos mercenarios, y finalmente, pues paso a paso, logran forjar un reino que en la batalla de Guadalete, en el año 711, cuando los musulmanes del norte de África, la mayoría bereberes, entra y se empieza una guerra, una larga guerra de conquista, rompe esa unidad también por una parte del ejército que traiciona al rey Don Rodrigo, por cosas además como, en fin, hay muchas anécdotas sobre por qué el bando de Vitiza traiciona a Don Rodrigo en una especie de guerra civil visigoda. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, desde Roma las leyes de sucesión no estaban muy claras, los mismos romanos siempre tuvieron problemas. Ya en la Edad Media es cuando se va a fijar una ley sucesoria clara. Los visigodos, igual que los romanos, y luego igual que los árabes, Uh-huh. al no tener una ley sucesoria clara, pues muchas veces había fricciones entre ellos. El problema es que la última división entre Don Rodrigo y el bando de Vitiza fue lo que los viticianos se pretenden aliar con los musulmanes de África y los musulmanes dicen te apoyamos en una batalla, pero ahora empezamos una guerra de conquista. Y como bien le gusta decir a mi amigo Luis Carlón, presidente de la Asociación Cultural Fernando III Santo de Palencia, la primera resistencia que se forma en Asturias no solo se reclaman herederos de los godos, sino que hablan siempre de la palabra restaurati, porque eso es otra. Muchas veces la palabra reconquista, cuando nos referimos a la guerra cristiana contra el Islam en la península, algunos dicen que si es un término moderno, que si no tiene sentido, bueno, pues si nos vamos a los cronistas ya en el siglo VIII, ya empiezan a hablar de restauratio, Sí. restauración. Si no existiera, es más, fíjate, si no existiera ese pasado cristiano godo, ¿por qué iban a Uh-huh. luchar? No, bueno, No tendría si nos sentido. ponemos a ver las crónicas asturianas reflejan el sentimiento por la caída del reino visigodo de Toledo, ya que es asimilado como Hispania o España, ¿no? O Claro. sea, lo dan como que el origen de la nación española como un reino, ¿no? Desde aquí podemos entender mejor el desarrollo de la teoría de imperializante, ¿no? Como un imperio dentro de todo en Asturias
y luego en León y en Castilla. Piensa que es casual el uso del título emperador por parte de dos reyes como Alfonso VI o Alfonso VII, ¿no? Y la reconquista de Toledo supuso un golpe para toda la península ibérica, fue una catástrofe en cuanto sobre todo a lo que es la cristiandad, ¿no? Porque que llegando a Toledo como corazón del reino, Pero tú te refieres, significaba, perdón, es que tú sí, has dicho, Emilio, la reconquista, pero tú te refieres a lo que es la invasión de Toledo, ¿no? La invasión musulmana o la sí, conquista exacto, musulmana. cuando los musulmanes ya Vale, toman vale. Toledo, ¿no? Se fue un golpe eh, de muerte para todo lo que es el mundo cristiano, la península ibérica, porque el reino de Toledo significaba la legitimidad sobre toda España, incluida la dominada por los musulmanes, ¿eh? Hay que tomar en cuenta eso. Claro, los musulmanes de hecho acaban trasladando la capitalidad peninsular a Córdoba. Sí, tuvieron que moverla. Es más, hay un autor, un historiador que se llama José Antonio Maraval, que señala lo siguiente: lo cierto es que fueron los visigodos los creadores del concepto político de España, creación que iba a gozar de una manera singular fortuna y cuya real se comprueba al verla soportar la experiencia tan dramática adversa de la reconquista. Claro. No, y es que finalmente toda esa lucha que se forma en España, date cuenta que incluso los musulmanes quieren ir más allá y llegan hasta Poitiers, llegan hasta los Alpes, ¿no? Quieren llegar hasta Francia. Y si no se hubiera formado esa resistencia cristiana en el norte, concretamente en Asturias, que es lo que luego va a alumbrar el Reino de León, el Reino de León que se extiende por Asturias, por León, por Galicia, que forma esa idea del Hispanicum Imperium, si sin ese referente no tiene sentido. Y sin esa resistencia cristiana en el norte de España y sin el imperio bizantino en el oriente, pues probablemente hoy en día toda Europa sería musulmana. Porque mi amigo, el historiador bizantinista argentino Walter Liberali, para mí un maestro, yo recomiendo su página que es Imperio Bizantino WordPress. Ahí van a tener ustedes un montón de documentación, de mapas. Además, le ha escrito un par de libros bastante interesantes. Pero Walter Liberali siempre dice también eso, ¿no? Hay que recordar que el Imperio Bizantino, como muro de contención durante siglos y siglos, frente a la expansión árabe musulmana por todo el Mediterráneo. En el caso ibérico no entraron en principio tanto árabes, sino bereberes. Luego ya hubo una guerra civil entre ellos mismos, porque igual que hubo guerra civil entre godos, porque claro, muchas veces se suele... Entre varios reinos de taifa. Claro, pero los reinos de Taifa vienen mucho después, pero es que ya en el siglo IX estamos viendo que hay conflictos entre bereberes y árabes en la península. Pero ¿por qué esto se silencia y sin embargo siempre se potencia que los godos se peleaban entre ellos? O que los conquistadores españoles, como Pizarro y Almagro, pero sin embargo se silencia que los árabes y los bereberes llevaron siglos en la península peleándose entre ellos. Porque además los bereberes se consideraban los conquistadores del reino visigodo de Toledo y que los árabes le habían dado las peores tierras. Pero esto se silencia. Esto en el fondo te das cuenta que todo va por una suerte de motivo ideológico. Tú presentas el reino visigodo como un periodo cristiano, por lo tanto oscuro, sin cultura. Bueno, aunque te Sí, que todo lo encuentres, medieval se le ve como algo oscuro, claro, es así. aunque tú te encuentres, por ejemplo, a San Isidoro de Sevilla con la etimología, que es una enciclopedia de la época, pero no importa, no, eso no importa. Periodo oscuro, punto. Y llega el Islam a iluminarnos, a culturizarnos y todo se lo debemos a ellos. Si tú te fijas, esto es una construcción ideológica que alimenta la leyenda negra. Finalmente, todo el supuesto fanatismo, cainismo español, que además no es apto ni para el trabajo ni para el comercio, o sea, es una construcción ideológica que va como un tren, ¿no? Pues viene de esta época del atraso, del supuesto, ¿no? Atraso. Y como tú bien dices, algunos autores renacentistas y luego algunos autores de la Revolución Francesa, a lo que se toma como un referente matemático, pues resulta que incluso el Imperio Bizantino, pues era una época oscura, el reino visigodo una época oscura, y aquí lo aceptamos acríticamente. Esto como No, es, ¿no? no, y hasta hoy en día tenemos herencia de ellos. Muchos saben la herencia árabe en nuestro lenguaje, o palabras como azúcar, eh, entre otras,
pero poco sabemos de la herencia que tenemos en el lenguaje hoy en día de la lingüística visigoda, ¿no? Palabras como la sal, burgs, que es Burgos, bardia, que es guardia, esquila, que es esquilar, basalija, que es agasagar, gans, que es ganso, tapa, que es tapa, gano, gana, aspa, ulfo, que es ufano. O sea, Muchos nombres, muchísimas palabras de origen visigodo las utilizamos hoy en día y vemos la gran influencia que tuvieron estos pueblos dentro de la península ibérica y por tanto en el pueblo español moderno. y O sea, no podemos negar esa herencia. muchos nombres propios que entran con los germánicos, como Bernardo, Francisco, Ramón, Raimundo, Carlos, muchos nombres de raíz germánica ya entran con los visigodos y posteriormente se latinizan. Pero claro, al final se ensalza muchas veces lo que hemos dicho, ¿no? Es más, fíjate, cuando se ensalza la herencia árabe, no se habla, por ejemplo, de lo que sufrieron y lo que siguen sufriendo los árabes cristianos, que tú has conocido mucho en la emigración en Sudamérica. Sí. No se habla de que en la época del Imperio Bizantino, con los bizantinos había muchos sirios destacados. No, se habla del Islam, pero tampoco es porque haya un interés en el Islam, sino porque es una especie de hecho diferencial frente a una supuesta España cristiana oscurantista atrasada. Claro, que por otra parte te dicen que España no existe. Bueno, ¿en qué quedamos? Es que es un absurdo. Bueno, Es un los absurdo tras de cristianos, otro. los cristianos que habían en Egipto fueron arrasados en aquella época. Claro, y en casi toda la cuenca del Mediterráneo. Aunque sí es verdad que hoy en día los coptos pues, son una minoría importante, pero finalmente son ciudadanos de segunda en su propio país. Y contra esto no hay problema, ¿eh? O sea, eso es pecata minuta en comparación con... Porque claro, luego a España sí se le dice que si la función de los moriscos, que sí. Pero claro, lo que hicieron los otros, que fue mucho peor y sigue siendo mucho peor, porque no hay tolerancia ninguna hacia los cristianos que estaban allí antes, mucho antes de la llegada del Islam. Bueno, y eso en Por eso Egipto. es que vemos tanta inmigración árabe en países como Venezuela y Colombia, Pero porque la oye, eso en persecución que Egipto, hubo, que sí, eso en Egipto, que en y en Marruecos y Egipto también, Argelia, claro. en Y en Marruecos, Armenia, no nos olvidemos de en Armenia también. sí, 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 pero que en Marruecos o en Argelia, que fueron territorios africanos, romanos, cristianos, ahí no quedó absolutamente nada del legado cristiano romano. Ni tampoco del legado vándalo o del legado bizantino. Y sin embargo, ahí no hay problema. Ahí no hay restitución histórica, ahí no hay, ¿no? No, bueno, se suele siempre, por razones ideológicas, como tú bien dices, ocultar la cara oscura de ciertos pueblos. Ojo, que no todo lo de los árabes es malo, los árabes No, dejaron claro, por muchas supuesto. cosas positivas en la península ibérica. Las matemáticas y las ciencias prosperaron gracias a ellos, pero que siempre se suele olvidar lo negativo, ¿no? Y nosotros somos parte del legado de todas las cosas positivas de todos los pueblos que ocuparon la península ibérica durante los últimos, digamos, 3000 años, por no irnos más atrás. Más atrás, claro, si ya nos Sí, vamos a la cultura de los campos de urnas y todo esto, no acabamos nunca. Yo la sí, verdad es una cosa que cada vez tengo más clara, que del reino visigodo de Toledo, la importancia de esos siglos V al VIII como el desarrollo de una realidad nacional hispánica, que luego los reinos cristianos medievales, incluidos los portugueses, buscaron la unificación peninsular basándose en aquella añoranza del pasado godo, puede que mixtificándola, pero bueno, es que yo no conozco a nadie que no haya mixtificado, naturalmente, y que incluso como le gusta decir al amigo Francisco Núñez del Arco en ciertos conquistadores, como Francisco Pizarro, que era muy consciente del legado godo, conquistar a América, o ellos se sentían herederos de esa reconquista de Granada, que culmina en el 1492, Elio Antonio es de que Lebrija, la conquista de América es una continuación de la reconquista de la península ibérica. claro, y va Es una adobada, cruzada. de esa mentalidad cuando Elio Antonio de Lebrija, el primer gramático de nuestro idioma, paisano de un servidor,
Él dice que toda España ha sido restituida. Los conquistadores, muchos que vienen de esa escuela, de la guerra de Granada, que muchos van con el gran capitán de la guerra de Granada a Italia. Estamos hablando de un periodo de 10, 15, 20 años fundamental, cuando se están formando los temibles tercios de Flandes, donde muchos son formados en esa escuela humanística del Mediterráneo y que va a alimentar esa idea del pasado godo, de que por fin hemos recuperado lo que nos pertenecía. Y bueno, en eso te lo ves en Pizarro, te lo ves en Cortés, te lo ves en muchos hombres que pasaron por esa escuela militar, y yo diría que incluso por esa escuela diplomática. Bueno, es increíble cómo estos hombres en un corto lapso de tiempo vivieron tantas cosas. La reconquista, la conquista de América, e inclusive en las guerras de Italia, ¿no? O sea, en un corto periodo, y gracias a ese corto periodo es que nació el Imperio Español, ¿no? Y considerándose herederos de todo esto que hemos estado hablando, como los visigodos y también los romanos, ¿no? Como que la continuación de una cruzada para llevar el cristianismo a los límites insospechados, ¿no? Que llegando inclusive al continente asiático. Y bueno, para cerrar, Antonio, quiero leer un extracto, ¿no? De un texto del gran San Isidoro de Sevilla, que es excelente para este tema que estamos hablando, ¿no? Sobre los visigodos y como raíz de la España actual, ¿no? Dice lo siguiente: tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú por derecho eres ahora reina de todas las provincias, de quien recibes prestadas sus luces, no solo el ocaso, sino también el oriente. Tú eres el honor y el ornamento del orbe y la más ilustre porción de la tierra, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. ¿Qué tal? De Laude Spaniae. Correcto. Claro, y después te dicen que España no existe. Y no solo eso, sino que luego te vas a encontrar muchos siglos después a Fernando III el Santo y a su hijo Alfonso X el Sabio hablar de España continuamente, España. O en el caso de Alfonso X el Sabio todavía España, con dos N. Esas dos N se contraen y forman una ñ. Y algunos dicen, es que España no es lo mismo que Hispania. Claro, porque España ya es romance, Hispania es latín. No le busquemos tres pies al gato, porque ellos se esperaban en el mismo ideal que San Isidoro de Sevilla, autor al cual muchos de nuestros reyes leían y veneraban. ¿Por qué le buscamos tantas cosas cuando el referente es tan claro, Dios mío? No, y hay que entender lo que somos la suma de todos esos pueblos. O sea, es un contraste de desarrollo y que los visigodos fueron parte fundamental de esa identidad española. Es que yo vuelvo a lo mismo, Emilio, si no hubiera habido ese periodo y esa idea de reino, de monarquía, lo que viene después no tiene sentido, porque esos cristianos que se refugian en Asturias, bueno, pues se hubieran quedado allí, se hubieran limitado a formar un reino en Asturias o se hubieran ido para territorio de la actual Francia, pero no se hubieran empeñado en volver a tomar la península, en unir la península, aunque distintos reinos medievales con distintas leyes, como pasaba en todo el mundo, que eso no es privativo de España. Estamos hablando de una Sí, época. no, lo vemos igual en Francia como en Italia, en aquella Exactamente. época. No se hubieran empeñado en extenderse por la península, se hubieran limitado a quedarse allí entre las montañas de Asturias y pues hubiera permanecido Al-Ándalus, que Al-Ándalus no es Andalucía, sino todo territorio musulmán ibérico, pues como Sí, permaneció en que llega Bosnia. casi hasta Francia, llega. Claro, y como pasó en Bosnia o como pasó en Turquía. Sin embargo, no, el empeño desde Don Pelayo hasta los Reyes Católicos fue que toda la península fuera cristiana, incluso intentarlo también en el norte de África, porque el norte de África, como decimos, era una herencia romana y cristiana que pues, finalmente no se pudo, pero España, bueno, de hecho hay dos ciudades todavía en África, como Ceuta y Sí, Melilla, Ceuta y Melilla. y hubo muchas más plazas africanas que pertenecieron tanto a Argel es una. Orán, Orán. Argel, exactamente, que pertenecieron bien a los castellanos, bien a los portugueses, porque se consideraban herederos de ese pasado godo, y durante el pasado godo una porción de la costa norteafricana se gobernaba desde Hispania. Otra vez lo decimos, pero es que hay que decirlo.
gusten o no gusten. Así es. La Yo por historia es eso, la que es y no se puede cambiar. así es, y para nuestro bien además, es que no es malo. Yo por eso, Emilio, reivindico la lectura de nuestro maestro Daniel Gómez Aragonés, hay que leerlo. Sí, para este tema es un pilar fundamental para poder entenderlo mejor. Un referente, a Un, ver si un gran referente en este tema, sí. está muy ocupado, a ver si algún día logramos estar los tres aquí y formamos una Sería un buena. honor. La verdad que sí. Bueno, pues Emilio, como siempre, un placer charlar contigo. Vemos que tanto mi canal Antonio Moreno Ruiz como Venezuela Colonial están teniendo más seguidores y más visitas. Dentro de nuestra modestia es algo que nos congratula mucho. Por favor, denle me gusta, suscríbanse a mi canal Antonio Moreno Ruiz, también en Facebook Antonio Moreno Ruiz Escritor, y por supuesto también al canal del pana Emilio Costa Ramos, Venezuela Colonial, ¿no, Emilio? Así es, y también que te sigan por Twitter en un andaluz e indiano, ¿no? Eso es. Y bueno, en Venezuela Colonial, ya sabemos, estamos en varias plataformas, tanto en Facebook, Capitanía General de Venezuela, Instagram Venezuela Colonial y en YouTube, tanto tu canal, Antonio Moreno Ruiz, como Venezuela Colonial, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Seguimos en la brecha. Tenemos ahí nuevos temas preparados y ya daremos sorpresitas. Seguro. Bueno, un gran abrazo a todos los seguidores y a ti, Antonio, hasta Sevilla. Un fuerte Cuídate abrazo, mucho. amigo. Chao, chao. Adiós.